Bienvenidos a nuestro devocional. Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Aquí Arturo Barrera, saludando desde acá, desde Qatar, desde el Medio Oriente, desde el Arenero. Espero que todos estén muy bien. Bueno, hoy quiero compartir un par de minutos acerca de toda la situación que estamos pasando desde el 2020, que empezó esta pandemia a nivel mundial. Sabemos que a Dios no le ha salido nada de cuidado ni control, y pues son tiempos en los que la iglesia debemos despertar, debemos ser una iglesia avivada, debemos ser una iglesia que realmente ocupa su lugar y toma su lugar y se posiciona como parte del cuerpo para poder dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer. En Mateo 5:10 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es en la versión Valera 60, pero leyéndolo en la PDT dice: afortunados son los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. En la versión traducida del mensaje al español dice: eres bendecido cuando tu compromiso con Dios provoca persecución. La persecución te empuja aún más hacia el reino de Dios. Mateo 24:9 dice: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Él en Juan 15:20 dice: ya que me recuerdan lo que les dije, está hablando Jesús, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. En otra versión dice: si me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Entonces, sabemos que son tiempos, como también lo menciona en Mateo 24, el Señor, que estamos en una etapa de principio de dolores. Los tiempos se acercan, los tiempos finales, y esto no, lo que vemos cómo se ha incrementado la cuestión de las leyes pro aborto, esta cuestión de la homosexualidad, de esto de lo LGTB, como cada día la maldad se incrementa. Sabemos que es parte de lo que Jesús comentó y que venían estos tiempos, y cómo hasta se están tratando de promulgar leyes en todo el mundo, no solamente en México ni en Latinoamérica, si esto no es a nivel mundial, leyes en contra de que los siervos de Dios, los ministros de Dios ya no puedan poder proclamar o poder predicar en contra del homosexualismo, será penado en contra de las cuestiones del aborto, que será penado, se podría hasta multarse o hasta correr el riesgo de cerrar las iglesias. No tenemos que tener miedo, tenemos que seguir adelante. El Señor está con nosotros, y tenemos que entender y ver que la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, cuando el Señor en Hechos 1:7 les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, porque los discípulos se preguntaban que cuándo sería que Él vendría por segunda ocasión. Dice: ya que eso es de mi Padre, de eso es potestad. Dice: pero ustedes recibirán poder, y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en el último de la tierra. Yo creo que en ese momento los discípulos decían: ¿cómo vamos a ir si apenas podemos caminar o ir a caballo? No existían trenes, no existían automóviles, menos existían aviones para poderse transportar. Decía: ¿cómo estamos aquí en Jerusalén? Y dice: podremos ir a Judea, probablemente a Samaria, pero ¿cómo que le vamos a hacer testigos en lo último de la tierra? Yo creo que ellos estaban hasta sorprendidos. Pero empezó a venir la persecución, la cacería de brujas, que podríamos decir, en las que todo el que decía que era cristiano, que creía en Cristo, en Jesús, como esa nueva modalidad en ese momento, empezó a ser perseguido. Muchas veces entonces la iglesia necesitamos tener cierto tipo de persecución y salir de nuestra zona de comodidad para poder extender el evangelio, porque entonces ellos, estando en Jerusalén, empezaron a ser perseguidos y tuvieron que establecer ahí líderes, discípulos realmente, no creyentes, porque el Señor dice que Él vino a ser discípulos y no creyentes solamente, y realmente ser discípulo implica algo más, que va más profundo y que realmente
requiere de un real compromiso de cada uno de nosotros para seguir a Cristo como Él lo manda, ¿verdad? Entonces de Jerusalén, cuando empezaron a ser perseguidos, se movieron a Judea y de repente ya se dieron cuenta que estaban en Judea e hicieron discípulos y establecieron iglesias en Judea y dijeron: ahí vienen por ti, Pedrito, ahí vienen por ti, Juan, ahí vienen por ti, Pablo, y tuvieron que irse a Samaria, huir a Samaria, y de repente estaban en Samaria, como había dicho el Señor Jesús en Hechos 1:7, y de repente también entonces establecieron ahí, buscaron quién quería seguir a Cristo, aceptaron a Cristo gente que decidieron quién quería ser discípulo, los formaron, los discipularon, los establecieron como líderes, y de repente dijeron: Pedrito, Santiago, Bernabé, ahí vienen por ti. Y tuvieron que entonces huir y entonces llegaron a Asia. Y de repente llegaron a Asia y cuando menos se dieron cuenta allí estaban hasta en rincones de la tierra donde nunca se hubieran imaginado poder estar. Entonces a veces necesitamos salir, Dios tiene que picarnos un poquito ahí el ombligo o picarnos ahí en alguna parte de nuestro cuerpo para decirnos: muévete, Arturito, muévanse porque están muy cómodos y tienen que predicar mi palabra, tienen que predicar mi evangelio, tienen que compartir las buenas nuevas y tienen que moverse. Yo fui sacado de México hace 10 años, tomé la decisión de salir de México por la cuestión de Mexicana de Aviación que cerró y orando vimos que era muy obvio que el Señor todavía me quería en la aviación y que me quería en el extranjero y me abrió la puerta en la isla de Mauricio en el Océano Índico. Ahí estuve 3 años y medio, estuve volando para la línea aérea de Air Mauritius, pero el pretexto era volar para que Dios me diera mi provisión todavía para estudiar a mi familia, pero la real misión era ir a predicar el evangelio allá y vimos cómo Dios nos abrió puertas. Ahí estuvimos 3 años y medio, ahora estamos aquí 6 años y medio llevamos aquí en Qatar y sigo volando como piloto aviador para Qatar Airways, pero realmente ese es el pretexto y la excusa porque la misión es a ocupar los dones y talentos que Dios nos ha dado para poder predicar, compartir y serle útil donde Él nos necesita. Así que esta reflexión es para decirte: no te molestes si hay persecución y si el Señor está poniendo ciertas cuestiones como es en esta pandemia de incomodidad para movernos y a veces para filtrar al verdadero discípulo del que nada más se quiere quedar cómodamente como solamente un creyente y poder entonces en esa persecución movernos, salir de nuestra zona de comodidad y poder ser entonces la iglesia viva, despierta, dinámica, valiente que Dios necesita. Te mando un abrazo y te exhorto y te animo este día a que realmente nos convirtamos en verdaderos discípulos de Cristo, que hagamos lo que tenemos que hacer para que su palabra llegue hasta los confines de la tierra. Un abrazo y bendiciones.